Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y Sonia Moset. Los retiros espirituales se están convirtiendo en una fuente de conversión y transformación para miles de presos en Estados Unidos. En el 2012, la diócesis de Bedmont, situada en Texas, fue pionera de esta iniciativa que ha sacado de la delincuencia a un gran número de presos, circunstancia que ha llamado la atención de numerosos responsables de cárceles que piden la realización de estos encuentros en sus prisiones. Cuando el grupo de voluntarios católico lo presentaron por primera vez a los responsables de seguridad de la prisión de la ciudad, se encontraron con cierta animadversión y escepticismo, y dieron el visto bueno con la condición de que si el primer retiro funcionaba, podría tener cierta continuidad, pero que si ocasionaba algún problema, no se volvería a realizar nunca. Al término del primer encuentro, las autoridades se mostraron muy satisfechas por la repercusión que este había tenido en los presos, los cuales habían escrito su opinión y valoración de este evento, manifestando el cambio que se había producido en ellos, gracias a un verdadero encuentro con Cristo. El más exitoso de los programas es el llamado San Maximiliano Kolbe, un modelo de retiro realizado en parroquias que ha sido adaptado a la situación excepcional que se vive en las cárceles. El director de la capellanía del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Michael Rudeggy, afirma que cuando el programa Kolbe llega a una prisión y se realiza el fin de semana, tiene un efecto en el aumento de los que asisten a los servicios religiosos, lo cual es algo que también repercute en la rehabilitación del delincuente. Estos retiros se preparan para un número de 60 presos que pasan los fines de semana realizando actividades relacionadas con la oración, la formación, la transmisión de testimonios y la recepción de los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. Especialmente fructífero resulta el rezo del Vía Crucis, donde los presos meditan en los sufrimientos que padeció Jesús, el Hijo de Dios, para redimirnos del pecado, descubriendo así el gran amor que Dios les tiene. Puedes ver cómo se emocionan visiblemente, afirma el diácono Ewing, que fue uno de los que comenzaron con esta clase de apostolado, quien añade que algunos de los presos que han cambiado su estilo de vida, tras pasar por estos retiros, han escrito a los voluntarios que les ayudaron, para manifestarles que en el momento en el que ya habían perdido toda esperanza encontraron en ellos amistad, amor y hermandad. El padre Michael, responsable de esta pastoral, señala que estos retiros están provocando un verdadero cambio, pues no se puede lograr la transformación de nadie a menos que se toque su corazón, haciendo hincapié en que esto solo puede hacerlo Dios. Uno de los actos que más impacto tiene entre los presos es la adoración eucarística, ya que el Santísimo está todo el fin de semana en una de las salas de la prisión. Traes la luz de Cristo y estos hombres pueden sentirla. Esto marca la diferencia, explica el sacerdote. En una de las cartas que ha recibido de los reclusos se puede leer cómo el preso da las gracias y asegura: Dios me creó, pero vosotros me habéis hecho lo que hoy soy y lo que Dios quería que fuera. Seguiré en mi vida este camino de fe en Cristo hasta el fin de mis días y seguiré luchando para que el amor de Dios siga en mí. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, Escuela Católica retira libros de Harry Potter de su biblioteca. Tierra Santa. Hallan un mosaico sobre el milagro de los panes y los peces. Irlanda. Curación milagrosa es certificada en el santuario mariano de Nog. Brasil. Bebé recién nacida sonríe al oír la voz de su papá por primera vez. Pasaremos después a las noticias nacionales. 16º curso de actualización del Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la Universidad de Navarra. Cáritas con las comunidades afectadas por el fuego en Canarias y Amazonía. Tras 54 años como misionera en la India, ahora es expulsada por el gobierno. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. En el vuelo que lo lleva a Mozambique, el Papa pidió oración por las Bahamas. Papa Francisco recibe con dolor la noticia del fallecimiento del cardenal Roger Echegaray. El Papa llega a Mozambique. Comenzamos con las noticias internacionales. Una escuela primaria católica en Nashville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, prohibió los 7 libros de Harry Potter, debido a que el sacerdote encargado consideró preocupante la exposición de brujería y magia negra en sus páginas. El padre Dan Rehill, párroco de St. Edward Church and School, escribió a los maestros la semana pasada explicando su decisión,
tomada después de consultar con varios exorcistas tanto en Estados Unidos como en Roma. La serie de libros de Harry Potter fue eliminada de la biblioteca de la escuela St. Edward por varias razones. Estos libros presentan la magia como buena y mala, lo cual no es cierto, pero de hecho es un engaño inteligente, expresó el párroco. El padre Dan dijo que las maldiciones y hechizos utilizados en los libros son maldiciones y hechizos reales, que cuando los lee un ser humano corren el riesgo de conjurar espíritus malignos en la presencia de la persona que lee el texto. También dijo que glorifican los actos de adivinación, de conjurar a los muertos, de lanzar hechizos, entre otros actos que son una ofensa a la virtud de la religión, al amor y al respeto que le debemos solo a Dios. Se podría convencer a muchos que leen estos libros para que crean que estos actos son perfectamente buenos, incluso buenos o espiritualmente saludables. Los libros de Harry Potter han sido controvertidos desde que se publicó la primera obra en 1997. La Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos listó los libros de Harry Potter en 2001 y 2002 como Challenged Books, un término que se refiere al intento de eliminar o restringir materiales en base a las objeciones de una persona o grupo. Los libros fueron cuestionados debido a afirmaciones de ser antifamiliares, que contiene contenido de ocultismo, satanismo y violencia. Monseñor Charles Pope, autor y sacerdote diocesano que ha participado en numerosos exorcismos en los últimos 10 años, dijo que siempre es bueno errar por precaución en estos asuntos y agregó que la decisión de retirar los libros de la biblioteca fue un juicio prudencial. Monseñor Pope señaló asimismo que sin importar la decisión que se tome sobre Harry Potter, los católicos deben protegerse contra cualquier tipo de juego con lo oculto o de la brujería. Una vez que te dedicas a la brujería, estás en el lado oscuro, ya que no hay nada de Dios en esto. Es una violación del primer mandamiento. El demonio es muy real y es muy pernicioso. También es muy astuto. Necesitamos estar sobrios sobre su acción en el mundo actual, enfatizó el exorcista. En una colina cerca del mar de Galilea existen los restos de una ciudad llamada Hipos, una ciudad fundada en el siglo II a.C. y desde donde los primeros cristianos veían las aguas por las que caminó Jesús. Es en este lugar donde se ha descubierto un mosaico que aporta más información sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El lugar fue antiguamente un dinámico centro urbano que en la época dorada del Imperio Bizantino contó con unos 4.000 habitantes y se convirtió en la ciudad cristiana más importante de Galilea, explica Michael Ensenwer, arqueólogo de la Universidad de Haifa y director de la excavación del yacimiento, situado muy cerca del territorio sirio de los Altos de Golán, ocupado por Israel. Hipos, su cita en arameo o hebreo, fue inicialmente una urbe pagana. Albergó en su momento álgido 7 iglesias que fueron testigo de la prosperidad de sus habitantes. Trabajaban en la agricultura y las labores del mar, tenían el griego como lengua franca y formaban parte de un arzobispado del que hay referencias desde el año 359, un elemento que demuestra que en la ciudad imperó el culto cristiano desde tiempos tempranos y también acogió una pequeña comunidad judía. En el suelo de uno de los templos excavados, que los arqueólogos llaman la Iglesia Quemada, se descubrió este verano un mosaico tapado por la caída del techo del edificio y las cenizas del incendio que lo destruyó, provocado probablemente por tropas del Imperio Sasánida, que conquistaron la región a principios del siglo VII. Durante las excavaciones, la pieza fue hallada en buen estado de conservación, desvelando bonitas y sencillas decoraciones que dan detalles sobre el simbolismo religioso de la época. Algunos de los elementos de decoración del mosaico son canastas de pan y pescado que, junto a la ubicación de la iglesia con vistas al mar de Galilea, conectan la obra de arte y las creencias de los feligreses locales con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Los autores del mosaico, en el que también aparecen inscripciones en griego, buscaron realizar una obra elaborada, con un presupuesto bastante bajo, señala Eisenberg, que destaca que entre sus representaciones hay figuras de aves, peces y frutas, dejando su superficie casi sin espacios vacíos. La comunidad local era conocedora del milagro de los panes y los peces y tal vez conocía su ubicación aproximada. Agrega el experto, que considera que los creadores del mosaico quisieron crear la conexión con un milagro que no sucedió lejos del lugar. Aún así, asegura Eisenberg, todavía hace falta excavar y limpiar un 20% restante del mosaico, un proceso que podrá dar más información sobre los primeros cristianos que habitaron esta antigua urbe, que quedó definitivamente destruida por un terremoto el año 749.
El caso de la curación inexplicable de Marion Carroll, ocurrida hace 30 años, fue finalmente certificado por la Iglesia en Irlanda como un milagro auténtico acaecido en el santuario de Nuestra Señora de Knock. El arzobispo de Tuam, Monseñor Michael Neary, confirmó el reconocimiento eclesiástico de un hecho que motivó la publicación de un libro con el testimonio de Carroll, titulado Fui curada en Knock. Hace 30 años, con motivo de esta peregrinación, Marion fue sanada aquí en el santuario de Nuestra Señora. Hoy, la Iglesia reconoce formalmente que esta curación no admite ninguna explicación médica y se une en oración, alabanza y acción de gracias a Dios, declaró el arzobispo. La mujer beneficiada por el milagro llevaba 17 años luchando con una afección de esclerosis múltiple y peregrinó al santuario no con el fin de pedir su curación, sino por tener la sensación de que se aproximaba el momento de su muerte. Si bien la enfermedad no es mortal, sí lo son sus efectos colaterales y en el caso de Carroll, una grave afectación de los riñones amenazaba su vida. La mujer sintió una notable sensación de bienestar al recibir la bendición con el Santísimo por parte de Monseñor Colm O'Reilly, obispo de Ardagh y Clonmacnoise. La curación de la mujer fue inmediata e inexplicable. El prelado destacó el hecho de que muchos peregrinos experimentan profundamente la cercanía de Dios en el santuario, en especial en la capilla confesional, en el sacramento de la unción de los enfermos, la misa y la bendición eucarística. Las curaciones fueron un signo específico de la misión de Jesucristo y el santuario mariano ha sido reconocido como un lugar de auténtico encuentro con Dios, visitado por pontífices y santos como San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. La acción de Cristo en los sacramentos son la causa de los milagros en el santuario. Todos estos momentos de gracia conducen a menudo a la curación de las relaciones, la relación del peregrino con Dios, con los demás y con ellos mismos. En estas situaciones, la curación se lleva a cabo de varias maneras. Las personas están habilitadas y animadas a cargar las cruces de la vida con esperanza en sus corazones, comentó Monseñor Neary. Este es un lugar donde la gracia de Dios, a menudo solicitada a través de la intercesión de Nuestra Señora, permite al peregrino ir desde aquí y cumplir el mandato del Señor. Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. La pequeña Antonella Vilela aún no tiene un mes, pero una foto suya con sus padres ya se hizo viral en las redes sociales, tras sonreírle a su papá cuando lo escuchó por primera vez. La foto de la bebé se tomó tras el parto en el Hospital Naval Marcílio Dias en Río de Janeiro, el pasado 11 de agosto, cuando se celebró el Día del Padre en Brasil. Cuando vi a mi familia por primera vez, escribió su padre, no sé cómo explicar la sensación que tuve en ese momento. Todos los días conversaba con mi hija en la barriga de su mamá y siempre le decía que la amaba, que papá estaba allí y que sería el mejor padre del mundo. Cuando nació, ¿saben cómo me respondió? Con esa sonrisa más que linda, agregó. Flavio y su esposa, Tarsilia Rosa, contaron que lo primero que él le dijo a la bebé fue: «Hola hija, llegó papá». En ese momento ella abrió los ojos y sonrió para mí, algo que fue un momento sin explicación. No tengo palabras para describir lo que sentí. Es un amor muy grande. Los padres que profesan la fe cristiana comentaron también que su hija es un verdadero regalo de Dios, un presente que nació en el Día del Padre. En su opinión, que la foto se haya hecho viral muestra que para las personas es importante la familia, la unión que aún existe en este mundo y el amor. Flavio también dijo que algunos amigos que van a ser padres me han preguntado por ese momento. Un amigo quiso saber cómo conversaba yo con ella, la bebé, durante el embarazo, y les dije que ellos también lo pueden hacer. Tarsilia Rosa dijo a su turno que es importante tener el apoyo del esposo durante la gestación, el parto y el posparto. Es necesario estar junto a la mujer, principalmente en el embarazo, cuando estamos muy sensibles. Un centenar de formadores y catequistas participó en la Universidad de Navarra en el 16º curso de actualización del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Monseñor Gil Tamayo, obispo de Ávila, clausuró el programa organizado en 36 sesiones sobre cuestiones teológicas de actualidad, que tuvo lugar del 28 al 30 de agosto. El tema central fue Cuestiones teológicas y pedagógicas de actualidad. El programa, que comenzó con la bienvenida del director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, José Manuel Fidalgo, contó con la participación de un centenar de formadores y catequistas. Inma de Juan, directora de proyectos de Arguments, fue la encargada de inaugurar las sesiones del miércoles 28 de agosto con una ponencia sobre la nueva evangelización en el continente digital. El profesor Ricardo Piñeiro, catedrático de Estética de la Universidad de Navarra, impartió la siguiente charla que trató sobre la pasión a través del arte.
La última conferencia de la mañana corrió a cargo del escritor José Luis González, quien disertó sobre escribir hoy con corazón creyente, leer con la cabeza en otro sitio, en el sitio del otro. Ya por la tarde se ofrecieron sesiones de formación simultáneas para los alumnos de los diplomas de Teología Bíblica, Teología, Teología Moral, Filosofía, Ciencia y Religión y Pedagogía de la Fe. Las sesiones del jueves 29 de agosto comenzaron con Elena Arbués, profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, que habló sobre qué es el aprendizaje-servicio. Raquel Lázaro, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de este mismo centro, impartió la segunda sesión centrada en Inspiración, mitos y fiestas, redescubriendo las huellas de lo sagrado. José Manuel Fidalgo, Raquel Lázaro y Juan Luis Caballero, autores del libro Son tus huellas el camino, clausuraron la mañana con una conferencia sobre jóvenes, vocación y libertad. Alfredo Rodríguez, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, dio comienzo a la primera lección de la jornada del viernes 30 de agosto, bajo el título Persona o Personalidad, Horizontes Educativos de la Fe Cristiana. A continuación, Onésimo Díaz, teólogo e investigador de Historia Contemporánea de la Universidad, explicó cómo enseñar historia a través del cine y la literatura. Por último, a las 12:15 del mediodía tuvo lugar la clausura del curso de la mano de Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. La devastación causada en las últimas semanas por el fuego en dos regiones tan alejadas geográficamente como la Amazonía y la isla de Gran Canaria ha provocado la solidaridad inmediata de Cáritas y la cercanía de sus redes de voluntarios hacia las comunidades afectadas por el fuego, junto a la preocupación ante los graves efectos medioambientales provocados por los incendios en espacios naturales de inestimable valor ecológico. Cáritas Diocesana de Canarias ha contado con la presencia en el terreno del propio presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, que se desplazó a Las Palmas para mostrar en persona el apoyo de la Confederación Cáritas Española a los afectados. Durante su estancia en la isla visitó varios centros donde se alojaron las personas evacuadas y se interesó por la labor que el voluntariado de Cáritas Diocesana de Canarias llevó a cabo durante los días más duros del incendio. Durante su visita también pudo intercambiar impresiones con los sacerdotes acompañantes de Cáritas de las zonas afectadas por el fuego. Cáritas como organización y su voluntariado son un modelo a seguir. Siempre hacen lo que tienen que hacer y están donde tienen que estar, afirmó Bretón. La mayor parte de las 9.000 personas evacuadas ya están regresando a sus casas. Tras el día de tristeza e incertidumbre, ahora se están empezando a evaluar los daños reales sufridos en viviendas y fincas. Aunque la mayor amenaza ya ha pasado, a muchos les toca ahora rehacer sus vidas y recuperar sus hogares y sus tierras en un entorno hecho cenizas. El voluntariado de Cáritas Diocesana de Canarias es un claro ejemplo de compromiso en las situaciones más complicadas. Desde el primer momento se pusieron manos a la obra para colaborar en todo lo que fuera necesario. Incluso voluntarios de Cáritas que fueron evacuados de sus casas se pusieron manos a la obra desde el primer momento para conseguir que las familias que tuvieron que abandonar sus hogares de forma precipitada pudieran pasar esos momentos de angustia de la mejor manera posible. El gobierno de la India negó la renovación del visado a la hija de la caridad, Enedina Costilla, de 86 años, y que llevaba 54 trabajando con los más necesitados en este país. Según informan UCA News y Obras Misionales Pontificias en España, el pasado 11 de agosto el gobierno de la India negó la renovación del visado a la religiosa y le informó que tenía tan solo 10 días para abandonar el país. Finalmente, el pasado 20 de agosto, la hermana Enedina tuvo que abandonar el país y volver a España. La superiora provincial de las Hijas de la Caridad en la India, la hermana Marta Pradhan, explicó que a Sor Enedina se le renovaba de manera periódica el visado desde su llegada a Berhampur, en el estado de Odisha, India, en el año 1965, pero esta vez el gobierno indio ha rechazado su solicitud. El pasado mes de mayo, la India eligió un nuevo gobierno. El actual primer ministro es Narendra Modi, quien apoya a los grupos hindúes extremistas que exigen que la India sea una nación únicamente hindú. Estos grupos exigen la expulsión de todos los misioneros extranjeros, acusándolos de utilizar su labor social como fachada para convertir al cristianismo a los Dalit, también conocidos como los intocables o parias, que son la última casta de la sociedad india y a quienes pertenecen las tribus minoritarias. Sor Enedina nació en 1933 y se licenció en Medicina y Cirugía en 1959. En 1965 llegó a Berhampur, India. En 1971 fue destinada a la localidad de Mohana, en el distrito de Gajapati del mismo estado.
Según explican desde OMP España, una de las principales preocupaciones de Sor Enedina era visitar aldeas rurales y brindar atención médica a los pobres Dalit y tribales y a toda persona que lo necesitara. También comenzó un centro de salud y la escuela secundaria Nirmala Girls High School, en Moana. El obispo de Berhampur, Monseñor Sarat Chandra Nayak, manifestó su tristeza al conocer la expulsión de Sor Enedina. Es lamentable que una religiosa tan cualificada y capacitada tenga que abandonar el país, señaló. El sacerdote Naresh Nayak, de los Padres de Paul en la India, aseguró que Sor Enedina es una verdadera hija de la caridad de San Vicente de Paul. La gente de Odisha nunca olvidará su amor y servicio. Durante el vuelo que lleva al Papa a Mozambique, el pontífice invitó a los presentes a rezar por las víctimas del huracán Dorian que desoló las Islas Bahamas. Es una pobre gente que de un día para otro pierde sus casas, pierden todo, incluso la vida, dijo el pontífice. La devastación provocada por un huracán es de fácil memoria para los mozambicanos, pues en marzo y abril pasado su país fue devastado por 2 ciclones, el Idai y el Kenneth, que produjeron más de 600 muertos y más de 70.000 desplazados. En el trayecto, el pontífice también mostró su cercanía con los periodistas que lo acompañan. Hizo un saludo especial a la corresponsal de EFE, agencia que conmemora sus 80 años. Resaltó la ausencia de Valentina Alazcari, corresponsal de Televisa, que es la decana de los vaticanistas de la Sala Estampa, quien ha acompañado más de 150 viajes apostólicos, y aludió a la presencia del corresponsal de la agencia Reuters, codecano de los vaticanistas. El Santo Padre, que se encontraba este 5 de septiembre en la capital de Mozambique, recibió con dolor la noticia del fallecimiento del cardenal Roger Echegaray, a quien calificó como hombre de diálogo y de paz. Así lo indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en un comunicado oficial a los periodistas acreditados ante el Vaticano. El cardenal Roger falleció en la tarde del 4 de septiembre, por ello, durante la Santa Misa, celebrada en la Nunciatura Apostólica de Maputo, en Mozambique, el Papa recordó al cardenal francés, hombre de diálogo y de paz, y con él al cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, fallecido el 3 de septiembre. El cardenal Roger Echegaray fue un cercano colaborador del Papa Juan Pablo II. Era vicedecano emérito del Colegio de Cardenales y presidente emérito del Pontificio Consejo Justicia y Paz y del Pontificio Consejo Cor Unum. Tras la muerte el pasado martes del cardenal Pimiento Rodríguez, se había convertido en el purpurado de más edad de la Iglesia. Inició ya el 31º viaje apostólico del Papa Francisco a 3 países del sur de África, Mozambique, Madagascar y Mauricio, viaje que finalizará el próximo 10 de septiembre. En la tarde del miércoles, tras 10 horas de haber emprendido el viaje en avión desde Roma, el Papa Francisco llega a Maputo, capital de Mozambique. El pontífice fue recibido a pie de pista por el presidente del país, Filipe Nyusi. Después saludó a las demás autoridades que acudieron también a recibirlo. Además, en el aeropuerto le dedicaron unos bailes tradicionales. También antes de salir de casa Santa Marta para dirigirse al aeropuerto romano de Fiumicino, el Santo Padre se encontró con unas 12 personas acogidas por el Centro Astali y la comunidad de San Egidio, procedentes de Mozambique, Madagascar y Mauricio. El grupo estuvo acompañado por el limosnero apostólico, el cardenal Konrad Krajewski. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.